Buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. Esta es una nueva iniciativa, nosotros pues generalmente los convocamos para nuestros eventos. Esta vez los convocamos es porque vamos de ahora en adelante a lanzar un informe trimestral de vivienda. Entonces, pues quiero ponerlos al tanto de qué va a contener este informe. Pues nosotros estamos en nuestro papel de ser preponderantes en la difusión de análisis para lograr una mayor comprensión de la evolución de nuestros sectores económicos y mercados financieros. Dentro de ellos, la vivienda representa el mayor patrimonio de las familias colombianas y por ello consideramos que es tarea primordial poder profundizar en la comprensión de las dinámicas asociadas a la construcción y financiación de estas viviendas. La tenencia de un lugar digno donde habitar significa protección, significa descanso, significa estabilidad, significa calidad de vida, al punto de que se estableció como un deber constitucional para el Estado colombiano velar por el acceso a la vivienda. Asobancaria es vocera de sus agremiados y como tal trabaja en la búsqueda de mecanismos idóneos para profundizar en la financiación de unidades habitacionales de calidad para los colombianos, articulándose tanto con las autoridades nacionales y locales como con los demás agentes involucrados en el sector privado. Particularmente, venimos acompañando al Gobierno Nacional en la reglamentación y diseño de los distintos programas que han repercutido en un mayor acceso de los hogares de menores ingresos a la vivienda digna. No debemos ignorar que la construcción y la financiación de vivienda concatena varios sectores de la economía, así como importantes decisiones de ahorro e inversión de los hogares en el largo plazo, por lo que su estudio adecuado requiere estudiar múltiples variables. Bajo este contexto y con el fin de otorgar una herramienta de análisis a nuestros afiliados y al público en general, nace nuestro informe de vivienda, que reúne la evolución de los principales indicadores del mercado, del entorno macroeconómico del país y, por supuesto, del detalle de las estadísticas de la financiación de vivienda. Queremos también poner de presente que este informe tendrá una periodicidad trimestral y estará disponible en nuestra página web para la consulta de todos los interesados del sector. Solo añadiría que pues Asobancaria tuvo su primera junta estratégica, además de sus múltiples comités, en su junta sectorial de vivienda, que nació desde que este gremio se fusionó con el Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda hace ya muchos años. Entonces, el tema de la vivienda ha sido eje central. Entonces, ahorita le doy la palabra al vicepresidente técnico, al doctor Alejandro Vera, quien les expondrá el contenido del informe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Como mencionó el doctor Santiago Castro, este primer informe trimestral de vivienda contiene información macroeconómica, contiene información del sector de construcción y vivienda y contiene información de la financiación de vivienda. Voy a hacer una presentación de 5 minutos en la cual les voy a mostrar un poco cuál es el objetivo que tiene, cuáles son los 5 principales mensajes que tiene el informe. El objetivo del informe es, como pueden ver, es otorgar una herramienta de análisis a nuestros afiliados y al público en general con cifras de la dinámica de financiación del comportamiento del sector. El contenido del informe es principalmente una contextualización inicial del sector, luego viene una editorial con cifras internacionales, porque es muy importante compararnos frente a lo que está pasando en Colombia con lo que pasa a nivel en otros países, en pares regionales y en los principales países desarrollados como Estados Unidos y los países europeos. Luego viene un análisis del entorno macroeconómico, los principales indicadores de vivienda y las estadísticas de financiación de vivienda, que es donde Asobancaria es muy fuerte porque tiene información bastante detallada sobre lo que pasa a nivel de vivienda bis, vivienda no bis, saldos de vivienda por regiones, etcétera, vivienda nueva, vivienda usada, etcétera, etcétera. Los principales resultados, yo los resumo en 5 mensajes principales.
El primero es que en el sector de la construcción se evidencia un comportamiento de las preventas de vivienda llegando a crecimientos cercanos al 3%, donde lo que está impulsando el sector de la vivienda en este momento es las preventas de vivienda BIS, creciendo al 10%, cuando el no BIS crece, se contrae, de hecho, al 9%. Si ustedes lo miran por rango de precios, pues se hace evidente lo que han venido diciendo todos los analistas e incluso el propio Ministerio de Vivienda, y es que el sector está creciendo, es por el lado de la vivienda BIS, la que se acerca a tope BIS, pero por el lado del no BIS todavía hay contracciones en las ventas de vivienda nueva. El segundo mensaje es que la cartera de vivienda, la financiación de vivienda, tiene un crecimiento bastante dinámico. De hecho, la última cifra muestra un crecimiento de 7.3%. Eso significa que la cartera hipotecaria llegó a 77 billones de pesos, donde 61 billones aproximadamente son crédito hipotecario propiamente dicho y 16 billones son leasing habitacional. Ha tenido un comportamiento bastante saludable, sobre todo la parte del leasing habitacional, que crece a tasas de 2 dígitos. El crédito constructor no ha tenido la misma dinámica, se ha estancado alrededor de los 13 billones de pesos y de hecho el último dato muestra una contracción de 4%. Eso por el lado de los saldos. El segundo mensaje es que por el lado de los desembolsos, es decir, el flujo de crédito y de leasing que se da mensualmente, en el año corrido a junio, muestra un crecimiento en el número al 1%, y este cuadro sinóptico lo que nos muestra es que, de hecho, lo que está haciendo crecer los desembolsos de vivienda o para financiación de vivienda, son por parte del leasing habitacional, creciendo al 13%, porque el crédito hipotecario se contrae al 0.5%. En valor es aún más evidente. Miren cómo el leasing habitacional, de los 9 billones que se desembolsaron en el primer semestre de 2019 para financiación de vivienda, 2 billones son de leasing habitacional, pero tienen un crecimiento del 7.7%. 6 billones son por el lado del crédito hipotecario, pero tienen una contracción del 2.7%. Entonces, el segundo mensaje es que hay una dinámica, hay un comportamiento bastante dinámico positivo de las operaciones de financiación de vivienda, pero están impulsadas principalmente por el lado del leasing. Tercer mensaje, ha habido un crecimiento de casi 53% en los subsidios de Mi Casa Ya. Esto es bien importante porque muestran que el cuarto mensaje que yo quisiera dar es que los subsidios que se dan para la vivienda son muy importantes para el sector y harán que se mantenga la dinámica de financiación. Y el quinto mensaje, que es otro de los mensajes que es bien importante destacar, es que a junio de 2019 tenemos las tasas históricamente más bajas en operaciones de financiación de vivienda. Si ustedes ven, la gráfica está desde hace 10 años, desde diciembre del 2009, y lo que nos muestra es que la tasa de interés para vivienda, para crédito no BIS, está en el 10.5%, en BIS en 11.5%, bastante por debajo del techo, en primer lugar, y en segundo lugar, están históricamente en los niveles más bajos que tienen en los últimos 10 años. Entonces, de esa manera, simplemente resumo 5 hallazgos que creo que son muy importantes, pero el informe, que es trimestral, tiene detallados esos 5 mensajes por regiones, por vivienda BIS, por vivienda no BIS, por vivienda nueva, por vivienda usada, y queríamos ponerlo a disposición del público porque queremos que se conozca la batería de indicadores y de información que tiene la Dirección de Vivienda Asobancaria y que va a estar disponible para todos en la página web a partir del día de hoy, y se va a estar actualizando de forma trimestral. Alejandro, una pregunta. Usted habla de 77 billones de cartera. Quiero aclarar, es la cartera acumulada total de hipotecario. Y regáleme, de nuevo no entendí, me perdí ahí. Señor. ¿Cuánto vale la cartera puesta del 1 de enero a hoy, o bueno, al corte que hagan, y eso qué crecimiento tiene frente al año inmediatamente anterior? La primera pregunta, son 77 billones de pesos, es el stock de cartera hipotecaria, ese es el saldo de cartera hipotecaria el 30 de junio de 2019. Eso es la suma de crédito hipotecario y la suma de leasing habitacional, ¿sí? Y en el primer semestre lo que se colocó fueron 9 billones de pesos, ¿sí? Eso implicó una contracción de 0.4% en términos reales, es decir, creció nominalmente alrededor del
2,5%, casi 3%, pero cuando se le descuenta la inflación muestra una contracción real de 0,4%. Quería preguntar si vemos perder. No, de estos 77 billones, doctor, ¿cuántos son cartera en mora? ¿Cuántos están debiendo los colombianos o se han colgado en el tema de los pagos? La segunda inquietud, lo que se evidencia es que definitivamente en Colombia, en este momento, lo que está jalonando la construcción es la vivienda de interés social. Sí. Y la otra inquietud tiene que ver con los precios. O sea, si hay una contracción de la vivienda en Colombia, ¿por qué los precios no bajan? Hoy los precios están por las nubes o me imagino que siguen subiendo, y tanto en vivienda nueva como en vivienda usada. La verdad, uno no entiende si la construcción está cayendo, si hay un stock de más de 9.000 viviendas que no se han vendido, ¿por qué el precio no baja? Ok, 3 preguntas. La primera es, ¿cuánta es vencida? El indicador de calidad de cartera, que es el radio entre cartera vencida sobre cartera bruta, muestra que en vivienda específicamente es el 3,3% de los 77 billones de cartera bruta. Ese es un indicador bastante bueno si usted compara con las otras modalidades de crédito de consumo, de crédito comercial, y pues se explica básicamente porque hay una garantía bien importante que después es el propio inmueble. Y en monto es 2,13 billones para establecimientos bancarios. Habría que ver en tema de leasing cuánto es. No hemos hecho la suma, pero en establecimiento bancario es 2,13. Ok. La segunda pregunta era el tema de la vivienda BIS. En efecto, es la que más está creciendo y, digamos, tiene que ver mucho con la política que está diseñando el gobierno nacional, el Ministerio de Vivienda, que ha venido desarrollando el gobierno anterior y este gobierno, y es, pues, digamos, darle prelación a la vivienda BIS como, digamos, un mecanismo de mayor equidad y de dar los subsidios específicamente a la vivienda BIS. Sí, sobre ese tema, doctor. ¿Eso quiere decir entonces que la eliminación por parte del gobierno nacional del subsidio a la tasa de interés sí ha afectado la venta de vivienda en Colombia? El llamado Fresh. Y 300 millones, eso es el Fresh No BIS. Exacto. Sí, señor. Ese lo eliminaron. Terminó el año pasado de octubre, sí, señor. Pero eso sí ha tenido un impacto. Es muy temprano para poder determinar si ha habido un impacto, pero lo que es verdad es que, digamos, hay unas restricciones presupuestales del gobierno, y el gobierno evidentemente pues le da prelación a la vivienda BIS porque, digamos, por un tema de equidad necesariamente. Pero un tema, esas ventas de cartera de viviendas no BIS venían cayendo desde antes de que saliera esa resolución, o sea que no podemos decir como causa-efecto que ya se lo podemos atribuir a eso. O sea, yo creo que eso hay que esperar para hacer un análisis más a fondo, porque sería muy aventurado decir que no, eso fue lo que causó el decaimiento de las ventas no BIS. No podemos afirmar eso con seguridad. Y el tema del precio de la vivienda, las estadísticas lo que muestran es que, digamos, los precios de la vivienda en términos reales dejaron de crecer, ¿sí? No han caído, pero dejaron de crecer en términos reales, ¿sí? De pronto están creciendo en términos nominales un 2, un 3%, pero en términos reales dejaron de crecer, y eso en parte se explica por este tema del exceso de inventarios que hay. Lo que pasa es que, digamos, hay que tener en cuenta primero la ciudad y segundo el segmento. O sea, no es lo mismo el precio de la vivienda en Bogotá que el precio de la vivienda en Cali, por ejemplo, o el precio de la vivienda en Barranquilla. Dependiendo de la ciudad, los precios no están tan elevados como uno creyera. Eso en primer lugar. Y segundo, pues obviamente se le está dando más prelación al tema de la vivienda BIS que a la no BIS. Perdón, complemento respecto a lo del precio, que también, digamos, el análisis debería mirar un poco por zonas de la ciudad. Hemos tenido unos cambios digamos, en el patrón de comportamiento de los consumidores. Claramente estamos notando una preferencia por vivir más cerca a las zonas donde se trabaja, dado que el transporte es muy complicado en ciertas ciudades, particularmente en Bogotá. Entonces eso genera también que haya una presión más fuerte en ciertas áreas que evita que los precios caigan, así haya cierta acumulación de inventarios. Entonces hay que tener también en cuenta pues, digamos, esas variables, que no es un fenómeno homogéneo pues, a lo largo de todas las zonas de la ciudad. Sí, las cifras promedio esconden un montón de variables entre diferentes ciudades del país y dentro de las mismas ciudades
en diferentes zonas o estratos. Yo quería preguntarles, teniendo en cuenta que nos están explicando que precisamente no es por la eliminación de ese subsidio que se ha visto de pronto ese descenso, ¿han de pronto ustedes detectado cuáles podrían ser los factores que están llevando a que las personas que no están comprando no bis, no estén de pronto adquiriendo viviendas? De pronto tienen algunos factores que estén incidiendo en eso, porque pues si las tasas incluso están muy por debajo, entonces ¿qué está pasando ahí para que la gente no esté acudiendo a comprar vivienda? Y también teniendo en cuenta que el leasing es uno de los que más se está moviendo, quería tener detalles de en cuáles son las ciudades más principales en donde se está adquiriendo ese leasing en Colombia. Sobre la no compra de vivienda, hay que decir que aquí nos estamos moviendo en flujos, es decir, se siguen vendiendo viviendas y además pues se siguen construyendo. Entonces no es como tomar una foto inmediata, sino hay que ver qué está pasando como con las trayectorias de los flujos. Por ejemplo, según últimos datos que hemos tenido de Galería Inmobiliaria, ¿sí? Si uno mira por el lado de la oferta, tenemos más o menos de viviendas que se están construyendo y que están para la venta, cerca de 114.000 en el país, pero si uno compara esa cifra, digamos, respecto a un año atrás, ahí hubo un incremento inclusive en la oferta de vivienda del 1%. Cuando uno desagrega bis no bis, uno encuentra que, por ejemplo, en la parte no bis, el stock total de viviendas ha bajado el 4%, lo que quiere decir que traemos como una trayectoria, hay una acumulación, digamos, de inventario, pero ese inventario se está empezando a salir de él. Sí, hay veces es difícil hacer análisis porque uno tiene que ver cómo, digamos, hay preventas, se inicia ahora, se construye y luego se empieza a salir de esas unidades. Lo que quiero señalar es que se ha desacelerado el ritmo, pero, digamos, decir categóricamente como está frenada la venta de vivienda no es tan cierto. ¿Sí? De hecho, lo que vemos es que en el tema de no bis, se está reduciendo un poco ese inventario que estábamos observando en meses anteriores. En cuanto al leasing, en la participación en el territorio nacional. Pues respecto a participaciones, evidentemente, pues Bogotá es donde más tenemos, digamos, las participaciones siguen un poco la distribución pues, geográfica de la ciudad, entonces evidentemente pues Bogotá tiene la mayor participación en leasing, y lo que sí resaltamos es que se ha vuelto un instrumento muy importante para la financiación y pues adquisición de vivienda. Lo que estamos viendo en saldos de cartera, saldos reales de cartera, es que si bien estamos creciendo una buena tasa, por encima del 7, creo que 7,3, el último dato de crecimiento de cartera hipotecaria, estamos esperando que haya alguna moderación hacia niveles del 7, que siguen siendo unas tasas muy buenas. ¿Sí? Es decir, pensamos que desacelera un poco, pero seguimos unas tasas evidentemente pues bastante favorables en términos de crecimiento real de la cartera hipotecaria. Ahí están incluidos, digamos, pues el subsegmento del leasing y el otro. Ya la desagregación por cada una, pues no la tengo aquí a la mano, pero pues habría que revisar. Pero el mensaje de lo que vemos es, hay una ligera desaceleración, pues las tasas de crecimiento real de la cartera en el segmento de vivienda siguen siendo pues muy positivas, sobre todo si las comparamos con el crecimiento de la cartera total. Por ejemplo, nuestra expectativa a final de año para la cartera hipotecaria, ahí no estamos incluyendo el leasing, es del 6,2% para el 2019. Eso es perfectamente más del doble o el doble de lo que va a ser el crecimiento esperado para este año. O sea que es una muy buena cifra.